Hi, my name is Jacqueline Arlet Quintana Montes de Oca. I am 19 years old. I'm from Tizayuca, Hidalgo, and I live here since I was born with my mother, my sister, and currently with my nephew. I'm a vet student at the Autonomous University of Hidalgo, and in my free time, I like to go out with my friends, spend time with my pets, watch movies, or just listen to music. Hi, my full name is Polena Graleman. I am 18 years old. I'm from Tizayuca and I am a vet student. I like practice exercise and I usually go to the gym. I get up at 7 a.m. and sometimes I visit my family. Hello, my full name is Roy Abiseir Reséndez Bautista. I am 19 years old. I am a student and I work on my own business. Hello, my full name is Aldo Rosales Garcia. I am 18 years old. I am from Uchapan, Hidalgo. I am a student of veterinary medicine at UAH. I take class online. I do homework every day. I study for the exam. I like work in team. I'm Daniela Rivera Mayoral. I'm 34 years old. I'm from Mexico City, but I've been living in Pachuca Hidalgo for about 5 years now. I am married. I am a vet student. Currently, I'm in first semester. I enjoy reading and I like playing video games. Contexto socioeconómico y cultural de los bovinos en México y el estado de Hidalgo. Gracias a la conquista de América y la instauración de un sistema colonial, llegan aproximadamente en 1524 nuevas especies de animales a México, entre ellas los bovinos. Gracias a esto, la ganadería bovina tuvo mucha importancia. Al poseer estos animales se generaba una ganancia por el trabajo, además de que se podían realizar subproductos. Con la llegada de la vaca y otros animales se revolucionó la agricultura, ya que se utilizaban sus desechos como fertilizantes, además de que se utilizaban como herramienta para la yunta. En la imagen podemos ver una representación de cómo se cree que fue la llegada del ganado bovino a México. La diversidad climática de México enriquece el desarrollo de la producción. En nuestro país contamos con sistemas de producción tanto renovados y tradicionales, los cuales pueden ser ambos de alto y bajo costo. A través de un inventario bovino se dio a conocer que México obtuvo una producción nacional de 11.8 millones de toneladas de leche y 1.9 millones de toneladas de carne. Mediante encuestas realizadas a productores que crían ejemplares, se dio a conocer que estas razas criollas tienen una gran rentabilidad productiva y son capaces de transferir genes de adaptabilidad. Por ello su énfasis en la conservación. Esto quiere decir que el animal se adapta al lugar en el que está, por lo que es más fácil que se desarrolle y produzca ya sea carne o leche, y estos mismos genes de adaptabilidad se le heredan a los hijos. En la imagen podemos ver cómo es que se maneja el ganado en grandes cantidades. Cada año la producción de leche aumenta de manera considerable debido a la demanda que existe en nuestro país. De acuerdo a una publicación enfocada al sector lácteo en México durante el periodo de 2010 a 2020, realizado por la Cámara Nacional de Industriales de la Leche, México ocupa el 16º lugar en la producción mundial de leche de bovino, eso al menos hasta 2019, con el 2% de la producción mundial de leche de bovino, que corresponde a 12.005.692 miles de toneladas de leche fluida. Según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, la producción de leche de bovino representa el tercer lugar en el valor de la producción pecuaria nacional con el 17%, precedida únicamente por la producción de carne de bovino y de aves, que ocupan el primer y segundo lugar respectivamente. Cada año la producción de leche aumenta, como ya lo dije, de manera considerable. Y si bien el estado de Hidalgo no es uno de los mayores productores de leche, tan solo en 2020 contribuyó con aproximadamente 413.145 miles de litros de leche.
Esto cobra gran relevancia en el aspecto económico a nuestro país, ya que con cifras anteriores el INEGI reporta que la elaboración de productos lácteos representa el cuarto lugar en el Producto Interno Bruto de la industria alimentaria con el 10%. En la imagen podemos ver una parte del proceso de la extracción de la leche. Aquí se ve como ya la está juntando, pero no se ve cómo es la ordeña, aunque podemos ver acá algunas vacas. Esto influye en un aumento socioeconómico, económico y cultural para el estado de Hidalgo, gracias a que esta actividad ha sido uno de los proyectos más importantes en los últimos años para el estado de Hidalgo, ya que ahora se cuenta con un total de 29 municipios que poseen un permiso sanitario por exportar diversos productos del ganado bovino de Hidalgo a la Unión Americana. La imagen es meramente representativa de la ganadería en Hidalgo. El sistema tegumentario. La piel. La piel, tegumento común, es la cubierta impermeable más extensa del cuerpo, al cual protege. Sin ella, el medio líquido de las células escaparía y la vida sería imposible. Consta de dos capas que podemos ver aquí, la epidermis y la dermis. Cerca de la epidermis, la dermis es corrugada. Ello presenta una superficie de elevaciones llamadas papilas. La superficie de la epidermis se adapta al contorno de la dermis corrugada. Pues bueno, en la dermis podemos ver un esquema que representa cómo es la piel. Podemos ver pelo, glándulas como la sebácea y la sudorípara, de unos vasos capilares, las dos capas que ya les había dicho, que es la epidermis, todo esto, y la dermis. También podemos ver músculo aquí, grasa, colágeno, microblastos que se encuentran acá abajo y arteriola. El pelo es una característica exclusiva de los mamíferos, ya que les sirve para aislar el frío o les sirve como algo térmico y también para proteger y percibir a los alrededores. En la imagen se observa piel, pero está más enfocada al pelo. Podemos ver el tallo y acá abajo, dentro de la piel, la raíz del cabello. Podemos ver el folículo, que es la parte de la piel que le da crecimiento al cabello. Podemos ver glándulas sebáceas. Aquí podemos ver sebo. Esta es la superficie de la piel y, como ya les había dicho, el tallo. En la otra imagen podemos ver un esquema de el cuerno. Podemos ver las capas, como se ven aquí, la yema, un hueso, esto que es corazón del cuerno y la base del cuerno. La pezuña. Es una pezuña es una uña muy desarrollada compuesta por queratina que cubre los dedos de las patas en los animales ungulados. Como podemos ver en la imagen, son son las partes de la pezuña. Por adentro, estas son las articulaciones de la tercera falange. Más externo podemos ver una banda coronaria, una almohadilla coronaria, la pared, que es todo esto, unas laminillas que están por debajo de la pared, la tercera falange, esto, la suela, que es la parte más externa, un bulbo y una almohadilla digital. La glándula mamaria.
En las vacas lecheras consisten 4 glándulas separadas por cada pezón. El desarrollo de la glándula mamaria se inicia en la etapa fetal. Todavía en el segundo mes de gestación se inicia la formación de los pezones y el desarrollo continúa en la 6ª semana de gestación. Cuando la ternera está en el 6º mes de gestación, la ubre está desarrollada en su totalidad, con 4 glándulas separadas y el ligamento medio, los pezones y las cisternas. El desarrollo de los ductos mamarios del tejido secretorio tiene lugar en la pubertad y en el parto. La ubre continúa su crecimiento de células a partir de las 5 lactancias y la producción de leche incrementa acorde. Esto pues no es utilizado siempre porque la vida útil de las vacas es más corta que 2.5 lactancias. La glándula mamaria de las vacas lecheras consiste en 4 glándulas separadas, como dice ahí. La leche que es sintetizada en una glándula no puede pasar a otra de las 4 glándulas. Los cuartos izquierdos y derechos están sostenidos por ligamentos suspensorios. La ubre es un órgano de grandes dimensiones y pesado. Puede llegar desde los 50 kilogramos hasta los 100 kilogramos. Sin embargo, la ubre está bien adherida al esqueleto y a los músculos. Si los ligamentos se debilitan, la ubre será incómoda para la máquina de ordeña, ya que los pezones cambiarían su orientación y posicionamiento. En la imagen podemos ver cómo nosotros percibimos la ubre a simple vista. Se observan los 4 pezones, los cuartos derechos, estos, y una parte del cuarto izquierdo. Anatomía de la glándula mamaria. La ubre representa un conjunto de 4 glándulas de origen dérmico, considerada como una glándula sudorípara modificada y cubierta externamente por piel suave al tacto. Su apariencia es sacular redondeada y se encuentra fuera de la cavidad del cuerpo, en la parte inguinal de la hembra. La ubre está adherida al esqueleto y a los músculos por medio de ligamentos medios, que están compuestos por tejidos fibrosos, y ligamentos laterales, que están compuestos por tejido conectivo con menos elasticidad. Esta está dividida en 2 secciones internas, la derecha y la izquierda. Están separadas por el ligamento suspensorio medio, que provee el soporte primario de la ubre. Dicho ligamento es elástico y está adherido a la pared abdominal. A su vez, estas secciones se dividen por una fina membrana en cuartos delanteros y cuartos traseros. Cada uno de estos son independientes y desembocan a su propia pezón. Los cuartos traseros suelen ser más grandes y contienen entre 25 y 50% más tejido secretor, lo que significa que de un 55 a un 60% de la leche proviene de los cuartos traseros. La ubre se divide en estructura externa e interna. La estructura externa está constituida por la piel, que protege y colabora en la suspensión y estabilidad de la ubre, el cordón areolar, que forma una banda entre la superficie dorsal de la ubre y la pared abdominal, la fascia superficial, que sujeta la piel a los tejidos contiguos, y ligamento suspensorio lateral. En la estructura interna, la organización de la ubre se centra alrededor de la estructura alveolar. Cada alveolo es una pequeña vesícula en la que distintos componentes procedentes de la sangre se transforman en leche, y es capaz de aumentar su tamaño cuando está llena y de reducirse cuando está vacía. Los alveolos se constituyen por una capa sencilla de células epiteliales. Estas van a rodear al lumen. Las células epiteliales poseen un solo núcleo y descansan sobre una membrana. Cada alveolo está irrigado con pequeñas capilares y vénulas que proporcionan sangre al alveolo y lo retiran cuando no se utiliza. Cada grupo de alveolos forma un lobulillo, que posee de 150 a 220 alveolos y está rodeado de una cápsula de tejido conjuntivo. Un lóbulo va a ser un conjunto de lobulillos y tienen un conducto mayor que se encuentra rodeado por una cápsula de tejido conjuntivo sostenido. Dentro del lóbulo, los
ductos interlobulillares se unen para formar un solo ducto intralobular. Algunos de ellos se pueden unir al seno lactífero glandular o a otros ductos colectores antes de entrar al seno. El pezón es de tamaño variable. En algunos casos es de forma circular y en otros aparecen como cavidades de diferentes tamaños formadas por las terminaciones de ductos mayores. Su capacidad va de 100 a 400 gramos de leche. En la base del pezón hay una cisterna que se une con el canal del pezón. En esta base tiene de 6 a 10 anillos longitudinales que forman la roseta de Fürstenberg. El canal del pezón está alrededor de músculos fibrosos, longitudinales y circulares. Entre los ordeños, los músculos mantienen el canal del pezón cerrado. Las células secretoras que forman al epitelio alveolar reciben el nombre de lactocitos. Cuando la glándula mamaria está en reposo, se muestran como un epitelio cuboideo bajo, con escaso citoplasma y un núcleo central. En cambio, cuando está produciendo leche, el epitelio cuboideo es abundante y también tiene citoplasma. Toda célula epitelial del alvéolo está cubierta por una membrana que la rodea totalmente, correspondiendo el mayor grosor al área de la porción basal de la célula y la menor porción a la que mira al lumen alveolar, que parte presenta gran número de microvellosidades. En la circulación arterial tenemos a la arteria pudenda externa, que es muy voluminosa y con un diámetro que varía dependiendo del tamaño de la glándula mamaria. También tenemos a la arteria mamaria craneal, que se distribuye en el parénquima de la glándula correspondiente a poca distancia de la pared abdominal, y la arteria mamaria caudal, que se dirige caudolateralmente hacia la glándula mamaria correspondiente y se distribuye en ramos ascendentes y descendentes. La vena media no es otra que la pudenda externa, que acompaña el borde craneal de la arteria pudenda externa. La vena pudenda externa se forma bajo el anillo inguinal superficial por dos gruesos vasos venosos, que son la vena craneal y la caudal, siendo el calibre el doble de la arteria pudenda externa, y describe una S bajo el espacio inguinal antes de desembocar en el tronco venoso pudendo epigástrico. Luego tenemos a la vena mamaria craneal, que también se conoce como vena subcutánea abdominal. Su calibre frecuentemente es voluminoso, se forma en la parte cráneo-lateral de la ubre y tiene tres raíces: la raíz medial, mediana y lateral. La vena mamaria caudal se continúa de la raíz caudal de la vena pudenda interna y se dirige dorsomedialmente bajo el borde del extremo caudal de la glándula mamaria. Esta va a recibir los afluentes que drenan los nódulos linfáticos mamarios y las ramas subcutáneas profundas de la parte correspondiente de la glándula. Los nódulos linfáticos sirven como un filtro para destruir sustancias extrañas y proveen linfocitos para prevenir infecciones. La ubre generalmente presenta un nódulo linfático en cada mitad, que se conocen como nódulos linfáticos supramamarios. Como su nombre lo indica, están localizados en la parte superior y posterior de la glándula. La linfa abandona la ubre después de atravesar los nódulos linfáticos supramamarios por medio de uno o dos vasos linfáticos, que pasan por el canal inguinal para reunirse con otros vasos, el conducto torácico y finalmente con el sistema venoso cerca del origen de la cava anterior. La linfa se desplaza debido a una diferencia de presión originada en la respiración y en los capilares, así como por la contracción muscular. La inervación de la ubre es simpática. Los nervios lumbares mandan fibras a la superficie anterior de la ubre. Los segundos nervios lumbares inervan la parte anterior de la ubre y entran al tejido glandular correspondiente. Se unen ramas de los nervios lumbares, segundo, tercero y cuarto, para formar los nervios inguinales.
y entran a la ubre por el canal inguinal. Los nervios inguinales se dividen en fibras nerviosas anteriores y posteriores en el anillo inguinal. Las ramas de estos nervios inervan el parénquima glandular, sistema de conductos, pezones y piel de la ubre. Una pequeña rama de cada nervio inguinal inerva el área del nódulo linfático supramamario. Los nervios perineales, que se derivan de los nervios sacros segundo, tercero y cuarto, entran a la ubre en su posición posterior, junto a arterias y venas perineales. Dan fibras nerviosas a la parte posterior de la ubre. La principal función de las fibras nerviosas simpáticas en la ubre es el control del suministro de sangre a la ubre e inervación de la musculatura lisa, que rodea los conductos colectores de leche y los músculos del conducto del pezón. El estímulo del sistema nervioso simpático provoca vasoconstricción, lo que trae como consecuencia un efecto inhibitorio en la secreción láctea. Histología de las glándulas mamarias. Bueno, las glándulas mamarias son glándulas sudoríparas modificadas de tipo exocrino tubo alveolar. Estas constan de un número específico de especies de complejos mamarios, y cada complejo mamario consta de una o varias unidades mamarias que comprenden un cuerpo y un pezón. El tamaño relativo y longitudinal de la glándula puede variar entre los individuos y su etapa funcional, ya sea que ésta se encuentre en una glándula juvenil, en lactancia o poslactancia. Además, el cuerpo mamario consta de epitelio tejido glandular, tejido conectivo intersticial con nervios, vasos sanguíneos y linfáticos. Y por último, la unidad mamaria termina con un sistema de ductos, que se puede subdividir, que sería primero la parte terminal de la glándula, que da lugar a la producción de la leche, los conductos lactíferos, que serían los sistemas de ductos para el transporte de la leche, y el seno lactífero, que es el seno para la mayor parte de la leche. Este es un corte sagital que nos muestra el seno lactífero, junto con los senos glandulares, el seno del pezón y el conducto papilar. Aquí tenemos un tejido glandular de una ubre bovina con alvéolos, y se puede apreciar del lado izquierdo el tejido conectivo intersticial que separa los lóbulos, y del lado derecho las glándulas alveolares, el tejido conectivo intersticial, los ductos lactíferos, la concentración de la leche y las glándulas alveolares. Corte de un lobulillo de una glándula mamaria en reposo. Bueno, en la imagen más grande se puede ver cómo el tejido conjuntivo interlobulillar es muy abundante y el tejido glandular intralobulillar es poco desarrollado. En la imagen inferior del lado derecho, el tejido conjuntivo intralobulillar es mucho más celular que el conjuntivo interlobulillar, que es más fibroso. Y bueno, las porciones secretoras están rodeadas por células miopiteliales. Glándula mamaria durante el embarazo. Bueno, en la primera imagen se aprecia el tejido glandular y se puede ver cómo está incrementado considerablemente con respecto a la mama en reposo. Y en esta imagen igual se puede observar que las porciones glandulares casi llenan los lobulillos. Por otra parte, del lado derecho está la misma imagen, nada más con mayor aumento, y se observa el escaso tejido conjuntivo entre los lobulillos en comparación con la mama en reposo. Continuamos con el lóbulo de una mama durante la lactancia. Bueno, aquí podemos observar el tejido conjuntivo, cómo este ha sido reemplazado, y estos aparecen dilatados mostrando diferentes tamaños dependiendo de la porción. De igual forma se pueden observar los alvéolos secretores, y este tipo de secreción se le denomina apocrina. Histología de los lactocitos y de las células miopiteliales. En esta imagen podemos observar uno de los cuartos de la glándula. Con el número 10 se observa ya a mayor detalle una ampliación de un lóbulo. Aproximadamente estos pueden tener 200 alvéolos, y estos son interconectados por un medio de ductos lactíferos. Con el número 12 ya se da a mayor detalle dicha estructura que conforma el alvéolo, que con la letra C podemos ver los lactocitos y con la letra E las células miopiteliales. Ahora observamos una glándula inactiva del bovino. La primera imagen es una vista general y los números agregados pueden identificarse como número 6, sería el tejido conectivo interlobulillar,
el número 7 sería el ducto interlobulillar. El número 9 serían los ductos intralobulillar y el número 10 serían un lóbulo. En cambio, del lado derecho es un acercamiento al interior del lobulillo. Y bueno, con el número 4 se observa lo que son los epitelios glandulares. Con el número 6 se observa el tejido conectivo interlobulillar. Con el número 8 se observa el tejido conectivo intralobulillar y el número 9 sería el ducto intralobulillar. Cabe mencionar que cuando una glándula está inactiva, solo es evidente el sistema de conductos, pero en la glándula activa, el parénquima secretor está bien desarrollado y el tejido conectivo está reducido, pues ya a comparación de cuando no está activa. Y los lúmenes de las glándulas secretoras y los conductos están llenos de secreción. En la primera imagen se observa una glándula mamaria activa de bovino. Con el número 1 se observa lo que es la córpora amilácea. Con el número 7 sería el ducto interlobulillar. El número 9 sería un ducto intralobulillar y el número 10 sería un lóbulo. Y el número 13 serían las unidades secretoras. En la siguiente figura se observa una glándula mamaria activa con un acercamiento a una porción lobular. Y bueno, aquí se observa una porción de un lóbulo que contiene numerosas unidades secretoras, tubulocinares, y con el número 4 se observa lo que es el tejido conectivo intralobulillar. Con el número 2 es la córpora amilácea y con el número 8 serían los lactocitos. Bueno, y ya por último observamos un acercamiento a células secretoras, las cuales tienen núcleos basalmente desplazados y bordes celulares laterales indistintos. Aparecen pálidas porque se han extraído de los lípidos citoplasmáticos. Las células desprendidas, cuyos núcleos oscuros no son visibles en los lúmenes, son parte del producto secretor, y algunos núcleos planos que rodean a los alvéolos permanecen en las células miopiteliales. Ahora, para identificar las estructuras, se identifica con el número 4. Con el número 4 el tejido conectivo intralobulillar. Con el número 5 serían los núcleos de las células miopiteliales. Y con el número 6 estaríamos viendo lo que es la secreción. Ya para finalizar, entonces sería el número 7, que serían los lactocitos. Ahora pasamos al proceso de la lactogénesis. La lactogénesis es el proceso que tiene como fin producir leche. Consiste en un periodo de transición donde existe una diferenciación funcional de las células del tejido mamario y cambian de un estado no lactante o no secretorio a uno lactante. La lactogénesis se divide en dos etapas, lactogénesis 1 y lactogénesis 2. La etapa 1 es un periodo de transición donde los lactocitos o células epiteliales mamarias experimentan una diferenciación enzimática y celular que las lleva a un estado presecretorio. De igual manera, esta diferenciación de los lactocitos es determinada por la concentración de ADN y ARN. Cuando empieza esta etapa de diferenciación, la concentración de ARN mensajero aumenta debido a la transcripción de los genes implicados. Generan así los cambios enzimáticos necesarios para la producción de leche. De igual manera, se incrementan los sistemas de transporte de los aminoácidos, glucosa, ácidos grasos, proteínas, entre otros sustratos necesarios para la síntesis de la lactosa, así como la alfa-lactoalbumina, caseína, en general los componentes indispensables de la leche. Para el caso de la lactogénesis 2, en las vacas comienza en los últimos 4 días previos al parto y se extiende hasta 2 o 3 días después de este. Esta se caracteriza por una secreción abundante de la leche. Como podemos observar aquí en las imágenes, la lactogénesis 1 presenta una escasa producción de leche, mientras que en la lactogénesis 2, la glándula mamaria presenta una gran cantidad de leche. Bien, ahora hablando acerca de la regulación hormonal, tenemos que tomar en cuenta al hipotálamo. Aquí se va a sintetizar
oxitocina al recibir un estímulo, y esta oxitocina se va a almacenar en la glándula hipófisis para después ser secretada y tener su función en las células mioepiteliales, ayudando al reflejo de eyección de la leche. Y aquí mismo en la glándula hipófisis se va a tener a la prolactina, que esta hormona va a ayudar a la producción de la leche antes, durante y después del parto para su manutención. Todo esto con el fin de tener suficiente alimento para el amamantamiento de la cría. Entonces, cuando la cría tome la leche, se va a generar también un estímulo, y este estímulo va a viajar nuevamente hacia el hipotálamo para reiniciar el ciclo. Como ya sabemos, la leche está compuesta por una serie de componentes como lactosa, caseínas, lípidos, entre otros. Pero para que estos puedan llegar a ser parte de la leche, necesitan pasar por vías de transporte o de producción. Es por ello que en esta imagen tenemos la representación de la estructura de un alvéolo mamario, el cual podemos observar que se compone de una capa de células mioepiteliales, asimismo por una membrana basal, una serie de capilares y por último los conocidos lactocitos o células epiteliales mamarias, los cuales serán los encargados de producir caseínas, lactosas y lípidos. En este caso hablaremos de las vías de transporte. Una de ellas es la vía de transporte paracelular. El transporte que esta presenta es directo y bidireccional, ya que permite el paso del solutro entre el lumen alveolar y el espacio intersticial durante la preñez. Esto gracias a que los lactocitos están unidos entre sí por uniones estrechas que antes y durante la lactogénesis 1 presentan agujeros que permiten la difusión de las moléculas de pequeño tamaño como el sodio, potasio y lactosa. Aunque esta marca el fin con el aumento de la fuerza entre las uniones estrechas de los lactocitos, impidiendo así la interacción entre los componentes del lumen alveolar y el fluido extracelular. Podemos decir que con ello es definitivamente el inicio de la etapa 2 de la lactogénesis. Bien, ahora acerca de la vía de producción de la lactosa, pues tenemos que considerar que la lactosa se produce a partir de dos moléculas de glucosa. Entonces, esta glucosa se va a absorber por los receptores GLUT1 en la membrana vasolateral del lactocito. Entonces, algunas de estas moléculas ingresan al aparato de Golgi a través de estos receptores, mientras que otras van a convertirse en galactosa. Durante este proceso, la glucosa se va a fosforilar a glucosa 6-fosfato y se va a unir con la uridina difosfato o UDP para formar UDP glucosa, que a su vez va a convertirse en UDP galactosa por las enzimas UDP glucosa pirofosforilasa 2 y la fosfoglucomutasa 1. Entonces, esta última enzima permite el ingreso de UDP galactosa al aparato de Golgi por medio del transportador 2 de UDP galactosa. Entonces, aquí en el aparato de Golgi se va a sintetizar la lactosa por la combinación de una molécula de UDP galactosa y una de glucosa. Y esta síntesis va a ser inducida por un complejo llamado lactosa sintasa. Entonces, después, la presión osmótica de esta lactosa va a estimular el ingreso de agua aquí al aparato de Golgi desde el citosol, y aquí se va a formar una vesícula secretora de doble membrana que contiene lactosa y agua. Después de estas vesículas van a salir al citoplasma y se van a dirigir al borde apical de la célula y van a fusionar sus membranas con la membrana celular. Entonces, después la lactosa va a quedar dentro junto con varias moléculas de agua y va a ser exocitada. Entonces, como la lactosa tiene un efecto osmorregulador, va a hacer que ingrese más agua al lumen de los alvéolos, y con esto se va a generar que aumente el volumen de la leche. Todo este proceso de la producción de la lactosa está influenciada por distintas hormonas de un complejo lactogénico: insulina, prolactina, glucocorticoides y estrógenos. Y también va a depender mucho de la etapa de gestación, del momento de parto, de la frecuencia del ordeño, entre otros factores. Bien, ahora tenemos que hablar acerca de las caseínas. La caseína es una de las principales proteínas de la leche, junto a proteínas séricas como la alfa-lactoalbúmina, beta-lactoglobulina, albúmina e inmunoglobulinas.
Entonces, las alfa-caseínas y beta-caseínas se encuentran en formas multifosforiladas y se van a sintetizar en el lactocito como respuesta a la prolactina. La síntesis y la secreción de la caseína va a depender directamente de la disponibilidad de los aminoácidos y glucosa en la dieta. Y también se necesitan algunas vías endocrinas como la prolactina, la insulina y el cortisol, que van a servir como factores de expresión o activadores de factores de transcripción. Entonces, tanto las caseínas como la beta-lactoglobulina y la alfa-lactoalbúmina van a ser sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso y de ahí van a transportarse al aparato de Golgi. Las caseínas se van a unir covalentemente tanto al fósforo como al calcio, que ingresan al lactocito por canales dependientes del ATP y se van a ensamblar en micelas para después envolverse en vesículas secretoras que van a ser liberadas al citoplasma. Aquí se van a transportar por medio de microtúbulos hacia la zona apical del lactocito y la membrana apical y la vesícula secretora se van a fusionar para generar una apertura a través de la cual se pueda descargar el contenido al lumen del alveolo. Ahora tenemos la vía de producción de los lípidos. Los lípidos secretados en la leche son sintetizados por el retículo endoplasmático liso. Esto a partir de los ácidos grasos, glicerol y cuerpos cetónicos. Con ellos se da la formación de los triglicéridos y fosfolípidos, los cuales estarán envueltos en una bicapa lipídica del retículo endoplasmático liso. Esto gracias a la perilipina, que es la encargada de dicha acción. Por su parte, estos triglicéridos son liberados en forma de gotas citoplasmáticas lipídicas, de los cuales estos se fusionarán entre sí para dentro del citosol, que posteriormente se acercarán a la membrana plasmática apical, en los cuales serán liberados al lumen alveolar como glóbulos grasos de la leche por medio de una exocitosis. Bueno, una vez que los lactocitos han logrado producir toda esta serie de componentes que serán depositados aquí en el lumen alveolar hasta que éste se llene, la leche producida de este será expulsada hacia las cisternas de la glándula y del pezón para finalmente ser excretadas hacia el exterior. Y bien, ahora como conclusión, pues la realización de este proyecto fue importante para nosotros como médicos veterinarios en formación, porque nos vamos acercando a esta integración de los contenidos vistos en el semestre, en las diversas asignaturas, para valorar no solo el proceso y el impacto de su introducción a nuestro país como factor de cambio para nuestra forma de vida, ya que esto va desde la dieta, la salud, la mejora de la economía de los productores, entre otros factores, ya que esta especie tiene una gran relevancia zootécnica. Y pues todo esto nos ayudó también a retomar conceptos previos que nos ayudan a comprender la relación entre los aparatos y sistemas que componen al animal y la función que llevan a cabo células en específico bajo señalizaciones, lo cual es algo que pues tenemos que entender para seguir cursando las asignaturas posteriores durante lo largo de nuestra vida académica.